Bueno, estamos volviendo luego de los testimoniales a la última etapa de este seminario. Habíamos quedado, vamos a la etapa de respuestas. Hemos recibido las preguntas, estamos con Carlos del otro lado para poder formular y responder las preguntas. Va a haber una secuencia con Carlos, con Ignacio Arbolella y luego las preguntas a los casos. Y procedemos al final al cierre de nuestro viceministro de Agricultura, Santiago Bertoni, coordinador nacional de la REAF. Antes de arrancar, Carlos, decir que hemos recibido, ¿de dónde recibimos las preguntas? ¿No? Del canal de YouTube, hicimos una síntesis de los puntos focales de comercio, de las delegaciones, las secciones nacionales, Coprofam y del propio Zoom. Como saben, y por tiempo no vamos a poder responder todas las preguntas. Entonces hemos hecho un esfuerzo de elegir un conjunto determinado de preguntas que somos capaces de responder en este momento con los actores que están ahora en pantalla y que son los protagonistas de estos casos. Las demás preguntas van a estar contenidas en el informe. Este trabajo tiene un informe final que lo vamos a circular. Es también una de las contribuciones que FIDA Mercosur nos va a hacer, que es tener un informe para poder consultarlo, y allí van a estar las respuestas a la mayoría de las preguntas. Digo esto para que el que hizo una pregunta y no la vea, no se frustre, está considerada, va a estar de alguna manera respondida en el informe final. Todo este material, nos han preguntado, va a quedar a disposición. Es una de las ventajas que tenemos, esto está grabado además, los videos van a ser accesibles a todos, y eso también es una evolución que nos permite el sistema a distancia. Yo le voy a pasar la palabra a mi colega, a Carlos Marmot, para dar la secuencia de preguntas y respuestas, y después vamos con Santiago al cierre. Carlos. Bueno, Ignacio Arbolella va a tomar dos preguntas y las va a responder, luego Carlos Amargo va a hacer lo mismo, yo a continuación haré otras dos, y después voy a entregar la palabra al viceministro de Ganadería con una pregunta que es específicamente para el programa del Ministerio, a Blas Cristaldo por Ecoprod y a Betina por el tema del PPI, y luego al cierre para Santiago. De esa manera vamos a poder responder unas 10 preguntas de todas las que nos llegaron, que son bastante más, con el tiempo que tenemos. Así que, Nacho, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de compartir o contestar dos preguntas. La primera referida a si la asistencia técnica que se brinda en estas experiencias es paga, y no, en realidad toda la asistencia técnica que se brinda en estas experiencias es gratuita, corre a cargo de cada una de las instituciones que la lleva adelante. Vinculado a esto también se preguntaba los criterios de selección de los beneficiarios. Como yo les adelantaba en la... ¿Que prenda el video? Perdón. Como les adelantaba, vinculado al tema de si la asistencia técnica era gratuita o paga, se preguntaba también cuál era el criterio de selección de beneficiarios, o que pudiéramos profundizar un poco más. Como yo les adelantaba, los criterios de selección de los beneficiarios tienen fuerte vinculación con el objetivo de cada una de estas experiencias, hacia dónde, hacia qué público apuntan. Básicamente en el PPI son productores familiares que están para iniciarse en la lechería, o que tienen una producción de leche incipiente, de subsistencia en algunos casos, pero que tienen que estar integrados a organizaciones de productores. Esto es muy importante. En realidad, las tres experiencias tienen este punto o este denominador en común: se atiende a productores que estén integrados a organizaciones que sean seleccionadas para trabajar con estos programas. Como les decíamos, cada uno de estos programas tiene criterios específicos para seleccionar estas organizaciones, y de alguna forma los productores participantes de estas organizaciones son distintos o tienen características distintas, como les mencionaba anteriormente. La segunda pregunta que voy a contestar es una relacionada con, digamos, cuál ha sido el tema del COVID-19, la experiencia de la producción, estas experiencias y su impacto.
Con respecto a esto, quisiera hacer 3 o 4 breves puntualizaciones. La primera, para serles totalmente honesto, nosotros en realidad no tuvimos en cuenta en el análisis de estas experiencias, porque fue este taller fue pensado un poco previo a la aparición de la pandemia, como una variable de análisis propia o específica, cuáles podían ser los impactos del COVID-19. Pero sí creo que podemos decir algunas cosas respecto al análisis de las experiencias. Lo primero es que, sin duda, hay un rol clarísimo de las organizaciones con respecto a las respuestas al COVID-19, y seguramente esto tiene que ver porque las organizaciones en general son una buena respuesta para las crisis o para cualquier otro problema que se presente en la producción. Es decir, justamente el instrumento asociativo es un instrumento que permite responder en forma satisfactoria, y sobre todo para aquellos productores de menor escala o que sean más vulnerables, poder responder adecuadamente a los desafíos que plantee alguna problemática o alguna crisis. Esto mismo ocurrió con el tema de la pandemia y del COVID-19. Lo segundo, vinculado a la producción lechera, nos importaba remarcar lo importante que es poder estar inserta esta producción en una cadena productiva de un producto que por sus características y por su propio proceso productivo no puede parar, vale decir, de alguna forma la lechería tiene que funcionar en cualquier circunstancia, dado la predecibilidad de la materia prima que tiene, la leche, y entonces estar integrado a una cadena productiva permitió a estos productores poder mantener su volumen de producción, poder mantener el circuito comercial y poder mantener el circuito de distribución. Muy probablemente productores, digamos, no insertos en cadenas formales de este tipo, hayan tenido mayores dificultades para poder lograr vender su producción. Y esto, en este caso, entendemos que es un elemento también muy destacable, por lo cual reafirma también la estrategia de poder avanzar en la inserción de los productores en las cadenas productivas. Lo tercero, que también, por más que no fue un foco de atención nuestra, sí pudimos visualizar de que, sin duda, las organizaciones de productores, sobre todo las organizaciones que tienen valores asociativos y cooperativos, son actores territoriales de peso, y generalmente logran instrumentar respuestas a las problemáticas, digamos, de todo tipo, pero básicamente en estas de la pandemia, de una forma distinta, ya sea tanto en su solidaridad con la sociedad, en términos de la donación de alimentos, la participación en la integración de canastas, el aseguramiento de ciertas cadenas de distribución, de ciertos circuitos cortos de comercialización, sino también en la propia respuesta organizada, digamos, en los territorios donde se asientan estas organizaciones, que generalmente son territorios donde no existe tanto capital organizativo y donde muchas veces estas organizaciones son la instancia de capital social de la sociedad civil más importante. Entonces ahí también es claro que las organizaciones han tenido una capacidad de respuesta y un rol muy importante. Bueno, yo dejaría por acá las contestaciones. Otra de las preguntas que nos llegaron de algunos de los participantes tiene que ver, refiere, digamos, a las barreras, así lo expresaba la pregunta, a las barreras o limitantes que a nuestro juicio presenta la actividad lechera para la participación de la mujer. Y respecto al tema, bueno, yo diría que la respondería, digamos, en el sentido de que, a mi juicio, la actividad lechera, y creo que ahí se nos podemos remitir a los ejemplos concretos, digamos, de las experiencias que han sido relatadas, más que presentar barreras o limitantes, presenta oportunidades, y oportunidades muy importantes, porque el trabajo de la mujer dentro del sistema de producción lechero encuentra un espacio muy fácil, de alguna manera facilitado de desarrollar, específicamente lo que tiene que ver con el manejo de los animales, con la operativa de ordeñe y mantenimiento de la higiene del ordeñe, con la alimentación en el momento, digamos, de
simultáneas, digamos, con las operaciones de ordeñe. En tanto el hombre en general, digamos, se ocupa más de lo que tiene que ver con la producción de granos o la parte, digamos, más desde el punto de vista del plan forrajero. Entonces, desde este punto de vista, yo diría que la lechería constituye, digamos, una actividad especialmente, que ofrece especialmente oportunidades para la participación de la mujer. Y me remito básicamente a los dos datos que surgieron de las presentaciones de los programas, tanto en el caso del PPI, como en el caso del programa de fomento del Viceministerio de Ganadería, en los cuales en el primero de ellos, un 40% de los destinatarios, digamos, y participantes de las acciones del programa son mujeres, y en el caso del programa de fomento más de un 50%. Con lo cual, digo, es bastante elocuente respecto a que la mujer participa activamente, digamos, de esta actividad lechera. Y además aprovecho ya también el responder esta pregunta articulando con otra interrogante que estuvo planteada vinculado al tema de los ingresos, los posibles ingresos que puede generar la actividad lechera en la agricultura familiar. Obviamente ahí depende del nivel de producción que se esté manejando, pero podríamos tomar simplemente el ejemplo, digamos, de iniciación, el ejemplo donde la actividad es reciente, donde con alguna base de infraestructura y con algunos animales en producción, se puede estar entre los 15 y 20 litros diarios de envío de leche o de producción de leche enviada al centro de acopio. Ahí, digamos, considerando básicamente una remuneración bruta del orden de los 30 centavos de dólar, 31 centavos de dólar, bueno, estamos hablando ahí básicamente de unos $150, $160, para llevarlo en términos de, puede ser entendible por todos, de ingreso mensual por un nivel de actividad bajo, digamos, ¿no? Estamos considerando 15, 20 litros diarios, que es una producción, digamos, baja, o quizás, digamos, una etapa inicial. De manera que uno puede entender de que esta actividad incorpora al ingreso familiar una porción interesante. Estamos hablando de ingreso bruto, hay costos ahí obviamente involucrados, pero seguramente remuneran a la mano de obra familiar involucrada en la actividad como una pequeña unidad de producción. Y la otra pregunta que iba a responder tiene que ver con una consulta con referencia a qué estaba previsto, digamos, de qué forma seguir incorporando productores familiares a estas iniciativas. Y ahí básicamente, bueno, hay diferencias en el tipo de iniciativas, pero apelo, digamos, a responder en relación con las posibilidades que el programa de producción inclusiva, digamos, ofrece, en el sentido de que siempre, en la medida que está atendiendo situaciones diversas, con productores que están iniciando, productores que tienen alguna ya antecedente en el rubro, a esos productores iniciados, digamos, hay un espacio, obviamente, de integración, de incorporación posible a través de las organizaciones, obviamente, y obviamente en la medida que exista recursos, se van a poder canalizar el nivel de donaciones o para instalar, para conformar ese primer aparato productivo al productor que se incorpora, de manera que parecerían ser procesos, digamos, que no están cerrados, tienen su apertura para recibir nuevos productores y ampliar los apoyos en la medida que el conjunto de instrumentos lo permita, digamos. Bien, yo voy a referirme a dos preguntas principales. Una que tiene que ver con diferencias que son sentidas, digamos, de alguna manera por referentes propios en Paraguay respecto de las formalidades últimas que los comités o las asociaciones deben lograr cumplir para poder vincularse con alguna de estas diferentes modalidades de intervención. Recalcando lo que decía Ignacio hace un minuto, en virtud de la diferencia de
de características de los beneficiarios de cada una de las iniciativas, puede decirse que es bastante claro que cuando se refiere a recibir asistencia técnica o capacitación, digamos, lo que uno observa que se controla es la existencia de ese espacio colectivo de actuación y el hecho de que ese conjunto tenga, como bien explicó el viceministro en su exposición, tenga, digamos, un compromiso y un acuerdo de remisión de leche, que es lo que justifica prestarle ese servicio para que mejore su calidad como remitente. En la experiencia de FECOPROD, eso se combina o se acrecienta con el hecho de poder encontrarse con una organización en condición de recibir algunos apoyos adicionales a la asistencia técnica que tienen que ver con algún activo, como puede ser un centro colectivo de acopio para poder asegurar la calidad de la leche que se entrega a la industria, y bueno, luego con un grado mayor de desarrollo su conexión con algún esquema de financiamiento que por lo general es el propio sistema cooperativo. Y bueno, en el caso del PPI, quizás sea donde finalmente puedan encontrarse algunas barreras un poquito superiores, porque el PPI transfiere recursos a los comités o a las organizaciones. Es decir, que más allá de su existencia colectiva para remitir, más allá de tener el acuerdo con la industria para enviarle la leche, o de estar decididamente jugados a este desarrollo, al final, para hacer efectiva la acción del proyecto, debe poder tener cuenta bancaria, recibir dinero, manejarlo y rendir cuentas adecuadamente de ese dinero. Y a veces esa barrera o ese requerimiento puede ser una suerte de valla que no todo comité que reúne las demás características y que sí podría ser apoyado técnicamente puede sortear. Así que simplemente para tomar nota de la gradualidad de los requisitos a cumplir en función de qué es lo que va a recibir el comité. Había una pregunta sobre la valoración de la satisfacción y los resultados del PPI después de tantos años, una cosa que está cerrada, a ver si había una imagen de qué pensaban los productores. Lo que podemos decir con la información que manejamos es que el 70% de los productores y de los comités que fueron partícipes de ese proyecto, apoyados, hoy continúan remitiendo leche a la industria, remiten más leche que la que remitían cuando iniciaron su proceso, tanto en términos de conjunto, o sea, de comité, como en términos individual de las personas que han quedado haciendo parte de ese comité, que no siempre son todas las que empezaron, porque ahí hay siempre alguna pérdida de personas que, como decía San Marco hace un rato, la actividad lechera es muy compleja, requiere andar bien en varios ámbitos para poder terminar con un litro de leche de calidad, y en consecuencia no todos los que inician el proceso logran finalizarlo. Así que por ese lado hay un indicador de, digamos, cierto resultado positivo. Eso se puede conjugar con otro indicador, y es que, bueno, como explicaba Blas y también Bettina, la industria mantiene el interés y renueva permanentemente la firma de contratos de aprovisionamiento con comités, que es el formato con el cual todo este proceso termina cristalizando en un acuerdo entre las partes. O sea que hay productores que empezaron y se sostienen y crecen, hay industrias que tienen interés y mantienen y renuevan el interés permanentemente en esta dirección. Así que por ese lado, digamos que hay indicadores de los dos lugares de resultados positivos y satisfactorios, por lo cual es de prever que este proceso continúe, porque además hay una política general que lo está comprometida a respaldar. Para terminar, había una pregunta sobre cuál era la visión de futuro, sin querer ser muy atrevido, voy a contestar sobre lo que conozco, la visión de futuro del Ministerio de Agricultura respecto del apoyo a estos esquemas de asociativismo y vinculación con cadena de valor con el sector privado. Puedo anotar que, bueno, hay un proyecto FIDA en inicio que dispone de un presupuesto parecido al anterior, de unos $10 millones para los siguientes 5 años, con la intención de trabajar con esta misma mecánica, la organización de productores en torno a una cadena de valor, en la medida que exista, digamos, algún tipo de acuerdo con el eslabón siguiente, ya sea una industria, un comerciante o un acopiador, digamos, que distribuya producto, pero las cadenas, en principio, para ese proyecto son las mismas que estaban antes: la caña de azúcar, la leche,
porque han sido calibradas como aquellas donde hay mayores intereses de parte del eslabón privado para conectarse con la agricultura familiar organizada y con el apoyo del Estado. Y bueno, también sabemos que para ese mismo periodo quinquenal que inicia ahora hay otro proyecto con un espíritu similar al del FIDA, que es del Banco Mundial, que es 10 veces más grande que el del FIDA. O sea que esas dos indicaciones presupuestales al menos podrían ilustrar a quien hizo la pregunta sobre cuánto apuesta el Ministerio de Agricultura a este tipo de desarrollo de alianzas público-privada con apoyo del sector público para conectar agricultura familiar con cadenas de valor inclusivas. Esas serían las preguntas que contestaríamos nosotros y dejaríamos una para cada uno de los actores institucionales que tuvieron la voluntad y la dedicación de ayudarnos en este evento. Para el viceministro de Ganadería hay una pregunta que es referida a si la orientación exportadora de la cadena láctea va a significar algunos ajustes, acomodos o adecuaciones de lo que es el programa nacional para poder mantener conectados y continuar conectando a pequeños productores con la cadena, que obviamente va a ser sometida a un nivel de competitividad superior en la medida que se inserta en el mercado internacional y no solo se dedica al abastecimiento local. Esa sería la pregunta un poco para Marcelo. Para Blas, en complementación con lo que Carlitos respondió, la pregunta sería ¿cuáles son las herramientas más apropiadas para que en el entorno de un comité, de una asociación o de una cooperativa que está pudiendo desarrollar bien esta conexión con la industria, abrir la oportunidad de capturar nuevos que quizás no tienen ni la experiencia ni la tradición de los lecheros que ya están metidos, pero que es por este canal por el cual se les podría dar una chance de generar ingresos más regulares y meterse en una cadena más segura de negocio. Para el FIDA, para Betina, una pregunta particular que refiere al tema de la conexión entre el programa inicial de fortalecimiento de la organización y traducción en un plan de negocios que merece financiamiento y no solo ya la asistencia técnica. Ahí hay una pregunta sobre como la sensación de la pregunta sería como cierta duda o cierta interrogante de cómo conectar esas dos cosas y asegurar o tratar de asegurar que el que hizo un fortalecimiento finalmente logre cumplir todas las condiciones que le habiliten a llegar a recibir los recursos para implementar el plan de negocios. Y por último, un poco para Santiago, por encima de esta pequeña respuesta que yo pretendí dar con estas dos informaciones presupuestales sobre el proyecto FIA y el proyecto Banco Mundial, una pregunta más amplia, más ambiciosa, que es hasta dónde el Ministerio de Agricultura, a través del viceministerio, va a poder o va a intentar conectar comités que no tienen una acción comercial conjunta para acercarlos a estas cadenas de valor que están en su menú de apoyo. Esas serían un poco las preguntas y bueno, no sé, Lautaro, ¿en qué orden le daríamos la palabra a cada uno? En el orden que lo hiciste, Carlos. Me parece mejor, más ordenado. Simplemente este cierre es importantísimo y dentro de 40 minutos tenemos el otro evento de la REAF, así que le voy a pedir realmente una síntesis a los colegas en la respuesta, ya que tenemos automáticamente, y están todos invitados a seguir el evento de la tarde. Seguimos el orden de preguntas que hiciste, Carlos. Sí, entonces, siguiendo el orden, Lautaro, y entiendo que me toca a mí responder la parte de exportación, importación y la política pública que va a asumir el ministerio también en cuanto a esta parte. Me gustaría abordar de la siguiente manera, porque he visto también de parte de nuestro presidente de la agricultura familiar, Gavino, también una pregunta similar. Y realmente la exportación de leche en polvo es
algo que estaba dentro de las estrategias país para poder afrontar los excedentes de leche que se tiene en una época del año y no sufrir lo que se venía sufriendo por lo menos hace unos 7 u 8 años, grandes silos de leche llenos y no poder consumir toda esa leche. Entonces, principalmente, la exportación de leche viene como algo estratégico y se forman las plantas de leche en polvo a través de las principales cooperativas de producción. Y esto realmente trajo una solución al problema de excedentes y entonces de esa manera respondemos la pregunta de que la exportación de leche viene respondiendo a un excedente de leche que existe en ciertas épocas del año. También hay que aclarar que el hecho de exportar leche para el país significa vender leche a menor precio de lo cual se está pagando acá en Paraguay. O sea, las cooperativas exportadoras de leche pierden en el monto del precio vendido por leche al estar exportando. O sea, el mercado nacional es más atrayente que el mercado internacional. Entonces, eso nos pone a nosotros en una situación en la cual tenemos que hacer que el productor sea cada vez más competitivo y produzca un litro de leche a un menor costo. De esa manera estamos nosotros trabajando con nuevas parcelas oleaginosas, también leguminosas, forrajeras, que van a entrar a ser parte de la rutina de un productor familiar, para que realmente su costo sea menor. También de esta manera entiendo que vamos a tratar y vamos a seguir invirtiendo el mismo monto o mayor a lo que se viene asignando para que la inclusión sea mayor y sea plena de los productores que están integrando la cadena dentro de la modalidad de ir creando centros de acopio y que estos centros de acopio estén conectados a una industria. Entonces, esto necesariamente nos lleva a seguir con la política de que grupos organizados sean los que estén recibiendo el paquete de capacitación, días de campo y demás prácticas para poder llevar estas tecnologías a los productores. Lo que también es importante remarcar que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, principalmente en casi todas sus acciones que no sean la definición, digamos, de una política, las acciones que se llevan a cabo se llevan netamente con productores de la agricultura familiar. Entonces, al hablar del Ministerio de Agricultura y Ganadería, prácticamente hoy, bajo la política de este gobierno, se habla de potenciar la agricultura familiar. También, juntamente con el Viceministerio de Agricultura, tenemos muy en cuenta y muy conversado el hecho de integrar la agricultura con la ganadería, integrar la pecuaria con la agricultura, de esa manera poder llevar soluciones de ingresos a las fincas. La pecuaria puede dar ingresos, digamos, mensuales o bimensuales con estos rubros, y la agricultura puede dar un ingreso zafral mayor también en cierta época del año, y de esa manera la economía de la finca familiar va a ser mayormente progresiva. Y por otro lado también nombrar que el viceministerio tiene, ya en respuesta a algunas preguntas que he visto, tiene este mismo enfoque para otras cadenas, la cadena porcina, la cadena también aviar, la cadena ovina. Son cadenas que tienen hoy un gran potencial dentro del Paraguay y estamos llevándolo hacia el enfoque de cadena y también apuntalando este enfoque de cadena dentro de una legislación que se genera dentro de un consenso. También estamos con la plena seguridad
ir llevando el Ministerio de Agricultura y Ganadería hacia un encadenamiento de las distintas acciones o los distintos rubros que el Ministerio tiende a ir enfocándose y ir desde lo que es la agricultura familiar, pasar también por los distintos procesos de comercialización, industrialización en algunos momentos, en otros momentos sí, el simple fraccionamiento de estos productos y llegar a un paquete que tenga distinción, que sea proveniente de la agricultura familiar. Eso es también lo que el ministerio, el ministro, el viceministro Bertoni también estamos enfocándonos en ir teniendo ese escenario para la agricultura familiar dentro del Paraguay, porque es una gran responsabilidad tener varias familias que estén esperando una oportunidad y sus propios hijos, sus propias hijas, tener la oportunidad de capitalizar esa herencia familiar y no que siga el curso que hoy está teniendo de ir despojándose de bienes como un buen pedazo de tierra que muchas veces no está siendo explotado en su mayor medida. Entonces, de esa manera, entonces responder a la parte de que la exportación de leche es algo estratégico, es algo que no va por el tema de precios, sino va por el tema de salir de los excedentes y principalmente no poner un cupo a cada tanque o a cada grupo o a cada comité, no poner un límite por el simple hecho de que va a abarrotar una cadena y no poder ser comercializada esa leche. Entonces, de esa manera, saludar a todos los participantes. Veo que es todo un éxito este encuentro que estamos haciendo y agradecer nuevamente el espacio que nos dieron para poder mostrar todos los enfoques que estamos teniendo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gracias, Marcelo. Damos secuencia y tengo que hacer de abogado en esto. Les voy a pedir realmente que podamos tener síntesis más abreviada. Sé que es un momento muy especial, pero estamos muy mal de tiempo. Así que seguimos con las próximas respuestas. Bueno, buenas tardes a todos. Y en honor a lo que pide Lautaro, hay demasiados temas que podemos ir tocando, pero realmente estoy convencido, profundamente convencido de que el factor clave en nuestro caso, nuestra experiencia, pasa por el rediseño total de la asistencia técnica y básicamente la digitalización de la asistencia técnica. Esa digitalización es lo que permite llegar a productores de muy diverso tamaño y muy dispersos geográficamente, porque va de la mano de toda la expansión de las comunicaciones digitales, que ahora para nosotros un ejemplo de lo que estamos viendo en esta sesión. No hace falta más insistir en lo interesante y el gran potencial que tiene a futuro. Entonces, la pregunta iba por cómo seguimos incorporando más productores, cómo podemos sin que eso genere costos adicionales que le imposibilite a la gente de entrar, etcétera. Cómo hacemos que los productores que no tienen experiencia puedan rápidamente entrar en un nivel mínimo de desempeño adecuado, etcétera. Y para mí la clave es esa. Hace años vinimos debatiendo sobre qué hacer al respecto, cómo podríamos hacer más eficiente y tener esa llegada masiva que decía también Carlos, la masificación de la asistencia técnica. Apostamos a la plataforma digital, apostamos a la plataforma tecnológica, y eso es lo que permite tener productores cada vez más eficientes y, digamos, el costo unitario del apoyo técnico a los productores es decreciente. En la medida que más productores ingresen, el costo unitario de la asistencia técnica va a ser menor. Así que, digamos que creo que ese es el elemento clave. No quiero dejar pasar por alto. El elemento clave es eso, unido a un cambio de enfoque en lo que es, digamos, el centro del apoyo técnico también, que pasa de ser una cuestión más de cantidad producida, de productividad por animal o de sanidad animal, etcétera, a un enfoque de gerenciamiento del tambo.
Esos dos elementos para mí son los claves y son los que nos hacen mirar confiadamente el futuro de que vamos a poder seguir incorporando productores e incrementando el producto o la producción en el tiempo. Hay otros factores más, pero lo vamos dejando por aquí. La importancia de vincularlo con las plantas lácteas, eso también es fundamental. Si no se generan estas sobreofertas que decía Marcelo. Entonces, tenemos la ventaja de que en el sector cooperativo paraguayo los procesadores también son cooperativos y eso nos da realmente una posición muy diferente tal vez que la que hay en otros países y estamos sacándole provecho también a esa posición. Lo dejo por ahí, Lautaro, porque te veo ya todo por el tiempo. Viste, Blas, uno se empieza a mover de este lado con el tiempo, pero agradezco mucho siempre tu poder de síntesis, es bueno. Bueno, seguimos con las respuestas, por favor. Buenas tardes, creo que me toca a mí. La pregunta creo que iba dirigida en base a lo que uno de los instrumentos que tenemos, que es el plan de fortalecimiento, que es una herramienta que tenemos dentro del proyecto, que las organizaciones no van directamente a la inversión, tienen que pasar primeramente por un plan de fortalecimiento. Durante este plan de fortalecimiento se abordan todos los puntos débiles de la organización. ¿Cómo podemos mejorar eso como para que pasen sí o sí? Porque aquellas organizaciones que durante el plan de fortalecimiento no pudieron captar o mejorar, en realidad no pasan a la inversión. Hoy en día tenemos un instrumento que mide el índice de madurez de esa organización y en ese instrumento ahí vemos la parte débil de la organización. Puede ser en lo productivo, en lo comercial, en la parte organizativa, parte administrativa o contable. Entonces, con la herramienta nueva abordamos directamente ya esos puntos débiles y creemos que con eso vamos a poder mejorar también el punto de poder llegar al plan de negocio. Fundamental es la organización, la visión de la organización, el objetivo de la organización. Muchas veces están organizados sin tener una visión de negocio. Su visión normalmente es productiva. Estos proyectos tienen enfoque de cadena de valor. Entonces hay que trabajar mucho con la organización como para cambiar ese enfoque, que ellos hoy son partícipes de esa cadena. También es fundamental que desde el plan de fortalecimiento la industria participe de ese plan. Anteriormente tuvimos casos que al final del plan de fortalecimiento se sumó la industria, identificaron recién al final a la industria donde ellos iban a comercializar y creo que eso es fundamental. Aquellos que al final recién pudieron decidir con qué empresa, tuvimos más inconvenientes para llegar a los resultados. Sin embargo, en aquellas que desde el inicio ya tenían identificada y la organización aprovechó ese plan de fortalecimiento, llegó a la inversión. No siempre las organizaciones tienen esa visión de mercado, de cadena. Creo que a eso iba la pregunta. Bien, muchas gracias también. Poder de síntesis paraguayo, muchas gracias. Bueno, hemos completado varias horas de este seminario, importante seminario, que viene siguiendo la línea del anterior REAF de Chapecó en Brasil el año pasado, donde el asociativismo y el cooperativismo tienen un rol fundamental para nuestra agricultura familiar campesina y las distintas formas de asociatividad para lograr esta inserción. Yo le voy a pasar a nuestro coordinador nacional, Santiago Bertoni, viceministro de Agricultura, que va a hacer el cierre. Antes de pasar a Santiago, avisarles que tenemos otra actividad ahora, enseguida, sobre signos distintivos y agregado de valor, oportunidades para la agricultura familiar, también dando seguimiento a la agenda anterior de Brasil. Y la semana que viene tenemos 2 eventos más de esta primera experiencia de una REAF virtual que estamos haciendo. Nos está siguiendo gente de varios lugares, FIDA Roma también, de distintos lugares de la región, los coordinadores nacionales de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, también. Así que, Santiago, las palabras de cierre son tuyas. Bueno, creo que se ha
dicho bastante. Creo que esto para la primera experiencia de una REAS virtual fue bastante positiva, por lo menos en esta primera etapa. Hemos podido compartir la experiencia nacional acá de cómo se está trabajando en lo que se dice la inserción competitiva de los agricultores familiares en la cadena de valor, poniendo el ejemplo de la cadena láctea, que es una de las cadenas más complejas no solo por la producción, sino porque el producto debe cumplir unas normativas sanitarias para llegar al mercado, que lleva un esfuerzo doble, lo que son los trabajos a nivel de finca, los trabajos a nivel del asociativismo, que es algo muy importante, porque las políticas del ministerio solo van vinculadas a llegar de manera asociativa a los productores, y la otra parte fundamental, que es el mercado, industria, almacenamiento, etcétera, que tiene todo este proceso al final de la cadena. También en la experiencia hemos podido observar que los productores no solo se van insertando a una sola cadena, hemos visto que están, por ejemplo, en la cadena de soja o del maíz, y al mismo tiempo en la cadena láctea, que hace que estos productores sean mucho más resilientes a cuestiones climáticas, económicas o como estamos pasando ahora a través de la pandemia. Sí, también como reflexión nos deja toda esta situación. Tenemos productos que tienen que cumplir con estándares sanitarios, con estándares de inocuidad de alimentos, y ahora después estamos atentos, no sabemos cuáles van a ser las exigencias que nos van que los consumidores van a empezar a exigir en una etapa post-pandémica. Entonces eso dejo como reflexión, es algo que tenemos que ver. El consumidor va a ser cada vez más exigente en los productos que estemos ofreciendo al mercado, y debemos estar atentos de manera a que esto pueda seguir evolucionando positivamente. Agradezco a todos los que han participado, tanto los del sector público, a mi colega Marcelo González del área de ganadería, a los representantes de los distintos proyectos, a los coordinadores de distintos países, a los organismos internacionales, también al sector privado, que también se ha prestado a esto, y creo que esto puede ser una experiencia muy positiva para todos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Vamos a ir perfeccionando esto. Todavía nos da la sensación de que podemos mejorar mucho esta virtualidad. Quiero agradecer a tu equipo, Santiago, que siempre está, al ingeniero Ursina, Antonio, María José, todo el equipo, Fidelina, Miriam y todos los que están atrás de la pantalla, que no los vemos y tienen un rol formidable. Gracias, FIDA, Coprofam, por creer en esta posibilidad de articulación. La verdad que ha sido muy importante. Siempre las contribuciones de FIDA Mercosur nos dan esos elementos técnicos para repensar la política, y creo que es clave. Agradecer nuevamente a todas las delegaciones, a Francisca, que ahí la veo, seguro están los demás, pero me cuesta identificar a todos en una visual. Pero bueno, Uruguay que se prepare, que vamos para allá prontamente en la próxima presidencia pro tempore a dar continuidad a este tema, y que Uruguay tiene mucha tradición en este tema y también para enseñarnos y compartir. Yo le agradezco especialmente a Carlos, especialmente a Carolina, a Mateo, a Martín, que está del otro lado, a Viviana, que son los invisibles muchas veces de este proceso. También le agradezco a Nacho Arbolella, a Carlos por el laburo que han hecho, y bueno, queremos verlos en los próximos eventos. El que empieza ahora dentro de un rato también se vincula con lo que venimos hablando, así que agradezco a las organizaciones principalmente, no solo a Coprofam, sino a todas aquellas de las secciones nacionales. Veo acá varias organizaciones presentes, le veo a Pablo, a Federico de Uruguay también. Bienvenidos, colegas, vamos para allá en pronto, así que a ponerse a remangarse como siempre. Pablo, Federico, también a Fernando López y a todos los colegas de Uruguay. Un abrazo muy grande, gracias por estar todo este tiempo, y un aplauso le pido a todos, que esto es algo que aprendí hace poco en Zoom y que es un cierre importante. Por favor.